Hoy una charla de Medihome, para aquellos que no conocen absolutamente nada de esto, con simpleza. Bueno, a ver, con simpleza en un tema complejo como es el estrés. Hay una gran confusión con respecto a esta problemática. Por eso desde el Departamento Científico de Medihome es que decidimos salir a los profesionales de salud y a la comunidad a echar un poco de luz sobre el tema. Ocurre que muchas veces se llama estrés por ahí a lo que no lo es, y otras tantas se subdiagnostica, o sea, no se asume que un niño particularmente tiene una enfermedad de estrés y se la llama de otra manera. Lo primero por ahí que nosotros queremos transmitir y enfatizar es que el estrés, cuando hablamos propiamente de estrés, estamos hablando de una enfermedad orgánica, ¿sí? En la que, más allá de cuál sea el origen, cuando una persona, un niño particularmente, sufre estrés, ya se han producido modificaciones importantes, modificaciones químicas, modificaciones biológicas en su organismo, que hacen que todo el cuerpo funcione inadecuadamente, todos los sistemas. ¿Qué es finalmente el estrés? El estrés es una alteración de una parte del sistema nervioso, se llama sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de regular todas las funciones vitales. Entonces, cuando una persona padece estrés, fracasa la regulación de esta parte del sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo, y se producen disfunciones en todos los sistemas de la economía. Entonces, fracasa la respiración, la circulación, la digestión, la inmunidad, todos los aparatos y sistemas. Con lo cual, más allá de los síntomas propios que el estrés tiene, la enfermedad por sí misma predispone, o sea, crea un terreno propicio para que se manifieste o se despierte cualquier enfermedad latente. Y lo que ustedes plantean, también lo plantean desde el punto de vista de lo que significa la internación, ¿no? La internación hospitalaria. Por supuesto, la internación por sí misma, independiente de cuál sea la causa que origina esa internación, al separar al paciente de su familia, alejarlo de su cotidianeidad, de sus cosas comunes, genera un factor más, ¿tá? Ese factor, al justamente producir estrés, la separación al producir estrés, complica la enfermedad de base. Por eso es que nosotros propugnamos, no es que no hay que internar, por supuesto, hay muchas enfermedades que hay que internarla, pero si es necesario la internación, tratar de otorgar las altas precoces cuando sea posible, y si se dan las condiciones adecuadas, justamente promover lo que es la internación domiciliaria, o sea, que el paciente se quede en su casa, junto a sus afectos, junto a las cosas cotidianas, y que pueda, de alguna manera, el equipo de salud dirigirse a su casa y atenderlo en su domicilio. Es una medida no menor, digamos, esta, ¿no? Más allá de que del tratamiento. ¿Y cuánto de conocimiento existe en la comunidad médica sobre este tipo de temas, que debe ser una preocupación, y en general? Bueno, un poco lo que decíamos, a veces se llama estrés a una persona que está nerviosa, angustiada o deprimida. Eso por sí mismo no es estrés, o sea, que la persona estresada va a estar probablemente nerviosa, angustiada y deprimida, sin duda. Pero solo esos síntomas no son estrés, ¿no? O sea, para que el estrés esté instalado, tienen que haberse producido modificaciones en el organismo. Entonces, muchas personas, a veces lo sobrediagnosticamos, decimos está estresado, pero en realidad está nervioso. Eso por una parte, fundamentalmente en los adultos, o sea que a veces sobreutilizamos el tema. Ahora, en los niños pasa una cosa muy llamativa, no es para nada común escuchar, de la comunidad médica el diagnóstico de estrés en los niños. Y mire lo interesante, ¿no? Los estudios neurocientíficos recientes han demostrado que el estrés del adulto, ¿sí?, se inicia casi siempre en la infancia. Y otra cosa muy interesante es que ya hace más de 15 años que la Asociación Americana de Cardiología ha manifestado y ha incluido al estrés
como un factor de riesgo, ¿sí? Una variable de riesgo, así lo llaman ellos, para producir enfermedades graves en los adultos. O sea, el estrés está relacionado con el infarto agudo del miocardio, con accidentes cerebrovasculares, con hipertensión arterial esencial, con diabetes tipo 2, ¿sí? O sea, miren la importancia de prevenirlo y diagnosticarlo tempranamente. El adulto que padece estrés, ¿sí?, tiene mucho más riesgo que una persona que no lo tiene a tener todas estas enfermedades que dijimos. Y ese adulto que tiene estrés, casi con seguridad, el problema se inició durante la infancia. Entonces, lo importante es diagnosticarlo tempranamente para prevenir futuras y grandes complicaciones. Surgen, por supuesto, decenas de preguntas, pero en el caso que planteábamos recién, hay situaciones que necesariamente necesitan una internación hospitalaria o en una clínica. Por supuesto. Pero a la vez, ese tipo de intervenciones, que puede ser una intervención quirúrgica, pueden ser reducidos en el tiempo de internación, es decir, a eso apuntan ustedes. Por supuesto, por supuesto. Ese es el leitmotiv del funcionamiento de la empresa Medihome, ¿no? O sea, tratar de brindarle al enfermo todas las condiciones que el paciente necesite, pero en lo posible en su casa, ¿no? Siempre y cuando las condiciones lo ameriten. Por supuesto que una enfermedad aguda en la que el paciente está desequilibrado, o sea, hemodinámicamente tiene descompensación, digamos, necesita una internación nosocomial, ya sea en una institución pública o privada. No estamos hablando de ese paciente. Pero hay un montón de patologías crónicas, pero incluso patologías agudas en los niños, por ejemplo. Hay muchas enfermedades, infecciones que requieren tratamiento, en el cual el paciente está bien, está equilibrado, pero tiene una infección importante, pero necesita tratamiento antibiótico por vía endovenosa. Y por ahí tiene que estar 1 semana, 2 semanas internado para recibir medicación endovenosa. Ese paciente tranquilamente podría estar en su casa, ¿sí?, y el equipo de salud ir a su casa, realizar los controles que sean necesarios, aplicar la medicación endovenosa, y evitamos, ¿sí?, un factor más de justamente que puede complicar su enfermedad de base, ¿no? Vamos más a lo técnico. No últimamente, pero hace bastante tiempo, que este tipo de empresas, en este caso Medihome, y no la coloco en el banquillo, pero sí a otras, han tenido problemas, o ha habido muchos problemas, sobre todo con las obras sociales. Por ejemplo, con IOMA es una de las que ha habido problemas con las empresas de internación domiciliaria. Estamos hablando de adultos, en este caso. Sí. Para desmitificar esta situación, vamos a hablar de la seriedad, en este caso de Medihome. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la experiencia? ¿Y cuáles son los temas que ustedes dispersan a lo largo y a lo ancho? En este caso, la provincia de Buenos Aires deben tener muchos lugares, acá también en Saladillo deben tener alguna posibilidad, para hablar de la seriedad de la empresa. Bueno, Medihome es una empresa reconocida en todo el país, que tiene sucursales en diferentes puntos de la Argentina, y la verdad que hable yo bien de Medihome, digo que soy parte de la empresa, pero lo dice la propia gente. Lo que nosotros tratamos de hacer es las cosas seriamente y a lo que apunta que hay mucho improvisado y científicamente. Por eso, a ver, usted, digo, ¿qué tiene que ver? Podría decir alguien, digamos, una empresa que hace internación domiciliaria, que tenga primero un departamento de divulgación científica y segundo alguien como yo en este caso, que hable de estrés, cuando el estrés por sí mismo por ahí no es una causa de internación. Bueno, justamente a nosotros nos interesa, además del paciente que necesita la internación, todo lo que se refiere a la promoción y protección de la salud. Entonces, es muy importante el departamento de divulgación científica de Medihome. Nosotros salimos a dar charlas de concientización sobre un montón de patologías que por ahí no requieren estrictamente internación domiciliaria, pero que tienen que ver con la promoción y con la protección de la salud. Este es un caso concreto, ¿no? Hablar de estrés en los niños es justamente una forma de promover y proteger la salud. Muchísimas gracias. Bueno,